Muy bien, 10:43 acá estamos ya. En realidad, yo quisiera ahora que Juanpi me chifle en vivo. Si la cámara lo poncha, no tenemos, viste, para ponchar. Juanpi está justo el de maicena, ese ahí no te permite hablar. Está con nosotros, ha llegado nuestra docente oficial, la señora Natalia Arias, junto con su señor esposo, el señor Esteban Almirón. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo ¿Bien? están? Buenos días. Muy bien, aparte han venido con vinieron ellos y siempre vienen bien acompañados. Y trajeron una bandeja de alfajores de maicena, de chocolate, los dos creo, blanco y negro. Y Juanpi está disfrutando uno de maicena. Estoy tratando porque no podría silbar en este momento, no podría chiflar. Que los de maicena tienen esa, o sea, si están bien hechos, tienen esa característica que se empastan todo, ¿viste? Buenísimo. Entonces no podés decir ni a. Pero bueno, gracias. La seño malcriadora. Sí, bueno, nosotros sí, tendríamos que traerte una manzana vos. Entonces, O huevos. también. o huevos, que está más caro. Sí, claro. Que son más útiles aparte. Bueno, contá por qué eso. ¿Eh? Contá por qué. Anteriormente a las seños se les regalaban manzanas y huevos, pero yo no sé si toda la audiencia sabe No, esto. porque yo pensé que era para chupar las medias, hermano. No. Era en agradecimiento al trabajo del docente, que era muy reconocido. Sí, entonces las familias siempre te llevaban algo. Yo lo de los huevos no lo sabía. El huevo Eso- hoy sirve, ¿eh? Hoy es tan carísimo. ¿Cuánto está una Un ¿cómo se llama? maple. Un maple. No sé. Mejor no hablamos Bueno. de economía hoy. Bien. ¿Vamos a seguir con el tema de la semana pasada? Vamos a seguir, como toda docente que planifica sus actividades pedagógicas, te voy a llevar un poquito hacia atrás para que recordemos Dale. y le hagamos recordar a la audiencia qué es lo que estábamos trabajando. Comenzamos hablando de la importancia de la informática en las aulas, algo que actualmente no ocurre porque no existe la informática ni las TIC como materia, salvo en aquellas escuelas que tienen la posibilidad de pagar un docente especial, Sí. o aquellas escuelas técnicas con salida en informática, pero si no, en la alfabetización normal de las escuelas formales, la materia no existe. Pasamos de ahí a lo que es que estamos transitando la cuarta revolución industrial, un poco encabezada por la robótica, la inteligencia artificial. Entonces, bueno, la semana pasada había traído acá a mi César, a mi técnico, que nos dio una excelente clase de inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a hacer un juego, ¿sí? ¡Apa! Vamos a hacer un juego, los invito a imaginarse. Decí que me viene en zapatilla y con jogging. No, bueno, pero este es un juego mental. Vas a tener que imaginar, vas a tener que pensar, salirte del aula tradicional que conoces, Sí. y te vas a ir a una escuela totalmente digital. Upa. Sin cuadernos, sin libros, con pantallas, con lentes de inteligencia artificial. ¿Estuvieron viendo alguna película de ciencia ficción ustedes? Vos sabés que... ¿A vos qué te parece? A ver, ¿qué te parece? ¿Será de ciencia ficción? No, ya dijimos que la seguramente ficción ya seguro que no. llegó a la realidad. No Ya no hay superó. muchos No, límites. no, sí, Bueno, sí. esto que ahora parecería así como Quizás inimaginable. quizás para nosotros, entre comillas, digo, de ciencia ficción, por lo imposible de pensarlo en nuestra realidad, ¿no? En ese sentido. En nuestra realidad, pero si te llevo 15 años atrás, te cuento que Suecia esto ya lo tiene. En su plan de digitalización de las aulas, ellos justamente no tienen cuadernos, no tienen libros, tienen todas computadoras, lentes de inteligencia artificial, y sobre eso basan su educación. Imaginen qué está pasando ahora. Suecia vuelve a los libros, señoras y señores. Porque han demostrado que, bueno, que los chicos, a pesar de tener toda la tecnología a mano, no están siendo creativos, no están pudiendo interpretar, digamos, no tienen comprensión lectora, tampoco pueden escribir a mano, falta la motricidad fina. Entonces, bueno, a ver, estamos planteando un escenario en el cual necesitamos en la Argentina incorporar las tecnologías, Sí. pero por otro lado tenemos un país 100% digitalizado que ahora vuelve a los libros. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en educación? ¿Qué hacemos en la Argentina? Y bueno, nosotros lo que venimos a aprender acá un poco es trabajar de manera híbrida, ¿no? Poder trabajar, o sea, no los extremos, un complemento con respecto al otro, ¿no es cierto? Las tecnologías como apoyo de las aulas, apoyo de la actividad pedagógica, que justamente lo que ellos en Suecia están diciendo es que los chicos son analfabetos funcionales, porque el problema no es la tecnología, sino el problema es la didáctica y la pedagogía, o sea, cómo se aplica
en el aula toda la pedagogía que bueno, que aparentemente lo ideal hubiese sido un panorama digital y que no es tan así. Sí, aparte nos pasa a nosotros, no sé si a ustedes chicos, pero vieron que ahora todo es a través de la computadora, del teléfono o de la tablet, si la tenés, todo es por ahí. Cuando no les pasa, cuando tienen que llenar un formulario o algo, ¿les cuesta escribir? ¿No les pasa? Puede ser. A mí me da, yo he notado que a mí me cuesta escribir. A mí me Y eso que yo he sido formado de una manera antigua. Yo hasta en la escuela secundaria, en la secundaria, yo tenía caligrafía, cosa que ustedes no saben ni lo que es. ¿Ah, sí? ¿Vos tuviste? Muy bien. A mí me gusta mucho escribir y todo el trabajo manual, pintar, dibujar, así que como que sigo conectada con eso más allá de la digitalización. Claro. Entonces siempre que igual es loco porque me pongo contenta cuando tengo que hacer cosas con lapicera. Es como, ay, qué lindo, hay que escribir. Aparte que son tan lindas las lapiceras. Es como yo te dibujo la letra, todo, me encanta, pero... Bueno, pero reemplazada por la virome. Porque lapicera, sí, yo no sé cuánto soy. Pero a mí me encanta la ¿Qué diferencia hay lapicera. entre La lapicera lapicera y era con tinta, se le ponía Sí. un cartucho y la pluma, la punta, es una pluma especial. Es una pluma. o sea que le decimos mal a la virome. O sea, yo le digo lapicera a la virome, No, está mal. la Mira. virome es virome, la lapicera es lapicera. La Y yo lapicera. quiero, mi papá, nada que ver. Mi papá tiene guardado ahí en un cajón una lapicera Parker con capuchón dorado, o sea, está bañado en oro. Pero Y el apenas, papel ¿no? secante también, Eva, para Claro, la se tinta, usaba me acuerdo de el eso. papel secante porque si no, como no secaba rápido la tinta, dabas vuelta en la hoja y Y el se- que era y se zurdo, pegaba. me acuerdo sí mi mamá que me cuenta, yo manchaba todas las hojas y después pasaba y mientras escribía dejaba todo. Bueno, todo esto para decir que aún a mí, que yo fui criado, como ustedes, en toda esa... Hoy uno está tan digitalizado que me cuesta escribir. Me imagino lo que es un chico, como lo que vos contás en Suecia, que desde chico ya está digitalizado. O sea, la mano no sabe ni sostener una virome. Por eso la ministra de Educación del país hace un parate o un apagón digital por el momento y vuelve justamente a los libros y a los cuadernos para que los chicos vuelvan a tener esta motricidad fina. También no solamente en la escritura, sino también en el dibujo. También lo vemos eso acá en Argentina. Cuando mis chicos eran chiquitos que entraron a primer grado, me acuerdo la maestra de plástica pedirle a los papás que vuelvan a darle las hojas y los lápices Sí, para que los los chicos crayones, dibujen los las- crayones las- porque veía que hacían palotes que no tenían forma, la figura humana, o sea, y bueno, y era un gran problema, entonces nos pidió también un poquito eso a los papás. Y bueno, eso me quedó grabado, ¿no? Y es cierto, es lo que sucede. Si vos ves, los chicos no tienen un gran dibujo, detalle, porque están acostumbrándose a trabajar todo con el No, y celular, aparte con la es tan computadora. lindo. Yo creo que era de chiquita tener, me acuerdo, los Faber-Castell que te compren, los 12 o los 24 Faber-Castell, era oro que tenías en la cartuchera, y después comprarte fibrones y crayones. Hoy debe ser oro también, porque Sí, es carísimo. sentarme con una hoja en blanco a pintar o dibujar, yo podía estar horas, amaba. Bueno, pero esto pasaba antes, digo, yo me acuerdo, mis hijas, 28, 26, 25, pero 26, y cuando eran chicas les comprábamos, les dábamos hojas en blanco, crayones, tenían su cartuchera sin ir a la escuela, ¿no? Hoy, a un chico de esa edad, ¿el padre qué hace? Tomá, El celular. le da el celular, déjate de molestar, ¿no? O sea, digo, qué tremendo lo que sin quererlo, porque muchos lo hacen sin saberlo y sin quererlo, estamos destruyendo una parte esencial de los chicos. Sí, y además, y hablando de la escritura, la importancia que tiene, no sé, a la hora de estudiar, ¿no? Porque yo siempre, toda mi vida a mí me ha servido, y yo conozco muchas de estas personas que lo implementan, el escribir, tomar apuntes y escribir. Esto como que el hecho de la escritura
hace que te quede el concepto en la cabeza, ¿no? Es un concepto que no se puede perder. Total, cuando Yo uno estoy escribiendo. estudia, Claro. cuando uno estudia, el ir, bueno, vos sos docente, sabes más que esto, pero yo me acuerdo en mi época de estudiante, uno iba leyendo un apunte enorme y lo ibas resumiendo con tu propia letra y escribiendo, porque muchos dicen que, claro, esa misma, la lectura más luego la escritura, es como que hace que se refuerce el concepto, ¿no? Esto que vos decís es muy importante, pero si lo llevamos al día de hoy, también hoy tenemos un montón de aplicaciones que nos resumen por nosotros, y ahí volvemos Ahí lo que es entramos con la inteligencia artificial. Ta, ta, Ahí ta, ta. volvemos. Tan, 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 tan. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo qué encontramos hacemos? este equilibrio? ¿No? ¿Cómo hacemos para encontrar el equilibrio? ¿Cómo cómo trabajar en la escuela las tecnologías sabiendo que el día de mañana, y no tan mañana, llevándonos a 5 años, ¿sí? Hay un teléfono que está sonando. El, Importa, importa. el trabajo va a requerir de un montón de competencias digitales. Ujú. Y ahí, bueno, lo vamos a invitar a nuestro compañero acá que Está hable ahí un poquito. calladito, diciendo, asintiendo a todo lo que vos decís, asiente. Así que, Bueno, lo que pasa es que veíamos el extremo de la digitalización y nosotros estamos todavía en el otro extremo. en pañales, ¿no? Casi. Sí. Bueno, entonces estamos en un momento ideal de pensar, junto con esta inteligencia artificial que cada día está más entre nosotros, cómo pensar la educación, ¿no? Entonces, más allá de tecnología, tenemos que empezar a introducir temas en la escuela que tienen que ver con el pensamiento crítico, con la tecnología en sí, con temas de normativas, de cómo manejarse en las redes sociales también, un montón de cuestiones que hoy no están, y la verdad es que los chicos hoy necesitan de eso, porque nosotros los grandes en muchos casos estamos en otro canal, en otra sintonía en la que están ellos, Ujú. ¿no? Entonces, no solo los chicos, sino también los docentes hoy tampoco están preparados. Entonces, no solo pensar en que los chicos puedan tener esa formación en la escuela, sino que también pensar a nivel terciario cómo preparar a nuestros docentes para acompañar a los chicos, ¿no? Eso pensaba, digo, ¿no? Porque Natalia hace dos clases, iba a decir. Más o menos. Dos microbatas más o menos. Empezamos con el tema de la informática o la ausencia del dictado de informática en los colegios, pero digo, los docentes en la formación a nivel terciario, ¿tienen formación? ¿Se los capacita? Creo que una de las cosas, vos lo podrás decir mejor, una de las cosas que disparó y alertó fue la pandemia, ¿no? La exigencia de pronto de hacer todo virtual y el desconocimiento absoluto casi de muchos. Habrá algunos que por el uso propio, por el interés propio, por lo que fuere, lo tenían más a mano, ¿no? Pero otros, cero. Sí, ahí en educación tuvimos que echar un poco mano a los docentes de informática que quedaban, porque ya el profesorado de informática desapareció como tal, o sea, no existe más. O sea, hay una camada, bueno, entre ellos estoy yo también, hay una camada de docentes que fuimos, que somos profesores de informática, que ya nos recibimos, poner en el 2000 fue la última, creo, camada que hubo. O sea que quedamos esos. Y después echar mano a los docentes más jóvenes que manejaban la tecnología para que nos pudieran dar apoyo a los otros docentes que por ahí tenían más antigüedad y no tenían conocimiento de la informática. Entonces, bueno, pero de todas maneras tuvimos que salir a leer porque no sabíamos nada de lo que era el Meet, digamos, de lo que Zoom, eran las clases Zoom, virtuales, la nube, de la nube, subirlos bueno. Decir que también tenemos una plasticidad los docentes, que podemos adaptarnos y justamente capacitarnos por ahí a veces de manera autónoma, como para poder dar respuesta a las cuestiones, pero no teníamos grandes capacidades. Ahora no hubo también parte, o no hay también a veces cierta resistencia a esos cambios, a esa utilización. No digo que esto ya dependerá de cada colegio, de cada situación, pero lo que uno escuchaba, o por lo menos en la conversación, era como que había docentes que no estaban dispuestos a
ayornarse, a abordar, y ahí entraban todas las cuestiones sindicales y qué sé yo, toda una mezcla, ¿no? Porque acá mezclamos todo, hacemos un lindo paquete, ¿no? Sí, bueno, pero yo también eso te lo puedo responder desde el lado de docente de profesorado. O sea, yo soy docente de profesorado. Siempre le digo a mis alumnas, cuando salimos de acá, recién empezamos a aprender. Claro. O sea, cuando nosotros nos recibimos, recién estamos aprendiendo. Porque justamente lo que tenemos que saber es que nuestra formación no termina en el profesorado. Al contrario, nosotros en el profesorado tenemos algunas bases, pero de ahí en adelante vamos a estar toda la vida aprendiendo. Porque la educación cambia constantemente, como la vida misma cambia constantemente. Entonces, como docentes tenemos que poder ayornarnos y tener la capacidad y la reflexión y el análisis crítico para poder ayornarnos. Entonces, bueno, saber eso, ¿no? Que cuando nos recibimos de profesores, no podemos decir después, yo no estoy preparado para esto. Porque todo el tiempo tenemos que seguir preparándonos, todo el tiempo tenemos que seguir capacitándonos. Que, digo, ese es el ideal. Bueno. ¿No es cierto? Creamos. Pero creo que esto también pasa, y lo saco del gremio docente, lo saco de estar, digo, en toda área, ¿no? En una fábrica. Ponele, yendo a lo que charlábamos con vos, Esteban. En una fábrica, cuando una fábrica comienza a implementar algún tipo de automatización, y por ahí, para no perder el trabajo, hay que conocer cómo se manejan ciertas máquinas, más de uno de, no. A mí déjame con mi manera de ser, yo ya soy grande para aprender. Es natural al hombre, digamos, la resistencia al cambio. Lo vemos siempre en nuestra vida cotidiana, que aparece algo distinto y ya nos incomoda. O sea que es natural y es comprensible. Ahora, yendo justamente a este punto del trabajo y a la inteligencia artificial, el Foro Económico Mundial anunció este año, todo realmente muy reciente, todo esto de la inteligencia artificial explotó este año. En un reporte anual, explicitó que 1 de cada 4 trabajos a nivel mundial se va a transformar completamente producto de la incidencia de la inteligencia artificial. Se va a transformar, no se va a perder. Lo que ocurre es que se van a perder muchos puestos, pero se van a crear muchos nuevos puestos, ¿no? Con lo cual, volvemos a la formación, a la preparación. Tenemos que trabajar en temas como la creatividad, como el análisis crítico, las tareas rutinarias que son hoy inseguras que realizan las personas, los humanos, las industrias, en las fábricas, van a ser reemplazadas por robots. Con lo cual se van a perder trabajos, pero se van a crear muchos otros nuevos, ¿no? Aprovecho para preguntar, justo antes que nombraste al Zoom, el Meet y demás, a ustedes desde la educación, desde la docencia, ¿cómo sintieron que la pandemia, hablándolo ya desde lejos, fue como un momento que les permitió ver, o romper con las estructuras que ya tenía el sistema educativo, de descubrir nuevos recursos, de ver qué cosas ya estaban atrasadas? Porque siento que en la educación uno, tal vez como adulto o grande, está reacio al cambio, pero no tiene que olvidarse que trabaja con niños o con jóvenes que son, que los va a motivar mucho más esa tecnología, como que uno como docente tiene que plantearse, bueno, yo tengo que estar capacitado para poder tener estos recursos. ¿Sienten que la pandemia fue como ese momento, ese clic para decir, bueno, podemos también tener todos estos recursos a los que no les estamos prestando atención? Y eso es bastante personal. O sea, desde mi formación yo te digo que sí. De hecho, para mí la educación tendría que ser híbrida. O sea, una relación entre lo que es la tecnología y lo que no es tecnología. Pero también hay mucha resistencia, como decíamos antes con Ale, de personas que no, que quieren seguir con su librito, que quieren seguir trabajando de esa forma y que las agobió la tecnología en épocas de pandemia. O sea, hay muchísimos docentes que quedaron totalmente agobiados y agotados por dos lados, ¿no? Porque implicaba mucho esfuerzo también del otro lado, ¿no? O sea, implicaba primero ayornarse, estudiar ante algo nuevo que era totalmente desconocido, más por ahí algunos docentes que no tenían ni siquiera ganas de aprender tecnología porque estábamos cómodos, por así decirlo. Entonces, muchos quedaron muy agotados, muy agobiados. También a la hora de hacer una clase virtual, ver que los chicos apagaban las cámaras, entonces vos decís, ¿me está escuchando o no me está escuchando? ¿A quién le estoy hablando? ¿A quién no le estoy hablando? Nosotros ahora estamos hablando y sabemos que del otro lado hay alguien, ¿no? Sí, tal vez la presencialidad es lo único lindo que
que no cambiaría del sistema tradicional de educación, porque creo que la otra vez hablábamos con un compañero, yo mi último año de facultad lo hice virtual, y le dije, yo extrañaba el aula, porque extrañaba lo que se genera, o sea, a través de una pantalla no es lo mismo que tengas al docente y a tus compañeros, los debates que se armaban. Sí, si nosotros éramos para traer pocos alumnos, esos debates se armaban vía pantallas, porque bueno, uno está en último año y ya tiene, no es que está obligado a el tercer año del secundario, sino que uno lo hacía porque bueno, quiero terminar mi carrera. Pero no era el clima del aula. Entonces yo creo que eso sí, llevaría las tecnologías al aula, sería. No, sí, la afectividad, eso es indiscutible, ¿no? La relación docente-alumno, eso que se genera, eso es único y es la base de la docencia. Ahora, también nos demostró que, por ejemplo, ante las inclemencias meteorológicas, ante problemas como estos, de una pandemia, de transporte, o sea, es posible otras formas de enseñar. Claro, de no perder en otras épocas clase. nos hubiésemos quedado sin clases, pero esto nos demostró que podemos evitar eso. Ante un paro, como decís vos, ante un paro de transporte, bueno, hay un montón sí, o de estar posibilidades. Comunicados con los alumnos. Decir, Cuando bueno, estás enfermo. Claro. O sea, ¿cuántos? Uno, en la época que a mí no me tocó nunca, sinceramente no me visitó nunca ningún docente, pero por ahí se decía como que cuando algún chico, estoy hablando más de la primaria, ¿no? Se enfermaba o tenía, qué sé yo, una enfermedad que tenía que estar varias semanas sin ir a la escuela, bueno, que iba a ir a la casa o que iban, entre comillas digo, pues yo te digo, a mí nunca, algún docente para llevarle las tareas, bueno, eso ahí, con la virtualidad, listo, o sea, no hay contagio, no hay miedo porque tenés una virtualidad que te permite continuar. En eso está bárbaro. Eso está bárbaro. Yo quería volver un poquitito con Esteban a este tema que planteabas sobre estos trabajos que se van a transformar, entre comillas, se van a perder. Entonces todo esto, que ya lo hablábamos creo que el micro anterior, entonces con esto tiene que cambiar también la mentalidad y la currícula y los proyectos de todo el sistema educativo de hacia dónde vamos modelando a nuestros alumnos. Tenemos todavía una tremenda incidencia de elección de las mismas carreras clásicas de hace años, siendo que si bien yo no digo que la inteligencia artificial va a reemplazar a la abogacía, que debe ser una de las que más se elige, la medicina y otras así de ese tipo, pero sí tenemos que virar la dirección de nuestro barco para apuntar a carreras que incluyan a la inteligencia artificial. Eso por un lado, vos vas a tener las carreras bien tecnológicas, bien técnicas de aquellos que desarrollan los algoritmos, que los preparan, que los integran, que arman los robots y demás. Pero también este informe lo que dice es que como muchas de estas tareas repetitivas las van a hacer las máquinas, las van a hacer algún tipo de algoritmo, ¿qué nos queda a nosotros? Y lo que plantea es que las actividades creativas van a tomar un rol importante, que es una tarea que quizás es más difícil dejarle a una inteligencia artificial, ¿no? Que cree, Está bueno eso. que diseñe, que imagine, que visualice el futuro. Entonces esas tareas, por un lado, son las que este informe plantea, que los hombres, digamos, van a tener que tomar más incidencia, y por otro lado, por supuesto, las rígidas relacionadas con la programación, la nube, bases de datos, todo lo relacionado a lo tecnológico, ¿no? Ahora, en relación a esto, vuelvo ahora con Natalia, ¿viste? Acá hacemos un ping-pong, ping-pong, ping-pong. En relación a esto de la creatividad que vos decís, hace algún tiempo escuché que se hablaba mucho también de, creo que la educación argentina, el sistema educativo, la currícula, la política educativa hace muchos años que está bajo la lupa, porque lo digo personalmente como padre, no le han dado en el clavo, están fallando porque por algo la educación está cada vez peor. Yo siempre digo esto, yo tuve una educación más enciclopédica, y que por ahí muchos la critican, pero yo veo en mis hijos que tienen un desconocimiento a veces de un montón de cosas que cuando me preguntan, y yo me acuerdo de la escuela, y a vos sí, a mí me daban eso, y yo en la escuela aprendí de los griegos, de los romanos, aprendí de un montón de cosas que en el momento así, ¿para qué me sirve esta porquería? Porque somos así, pero luego con los años te das cuenta que todo te sirve. Pero digo, entonces vuelvo a esto con la creatividad. Hace un tiempito escuchaba, hace varios,
que se criticaba esto, que la educación argentina no hacía mucho énfasis y no enfocaba mucho en lo creativo. Entonces que se hacía mucho más énfasis en matemática, en lengua, ¿no? Estas materias que parecen más esenciales o por lo menos más básicas, pero no, por ejemplo, en materias como música, en materias como, que no se ha tomado tantos nombres a lo largo de la época, actividades prácticas, dibujo, no sé cómo será, y la comparaban, cosa que no está bueno, y no, yo digo, una cosa es compararla con la educación de Suecia, de Finlandia, y yo, bueno, pero en este caso la comparaban con, por ejemplo, los Estados Unidos, donde sí, decían, se le da mucho énfasis a todo lo que es lo creativo, lo artístico, que por eso planteaban. Vemos, por ejemplo, en el mundo del espectáculo, artistas que son muy completos. ¿Por qué? Porque aún desde el nivel medio, no sé si de la primaria, ellos lo llaman de otra manera, se les inculca mucho este trabajo artístico. Vieron que estamos llenos de películas yankees donde hay secundarias, digamos, en nivel medio, donde tienen una inclinación hacia la música, hacia el arte, hacia el teatro. Y se critica a veces que acá no. Te pregunto entonces, después de todo este preámbulo, ¿es así? ¿A la escuela no está? ¿Le falta? Porque Esteban decía, tenemos que apuntar a la creatividad, pero no, de alguna manera la escuela, sin quererlo, ¿no está matando un poco la creatividad? Sí, lo mismo que te decía la vez pasada, la educación es política de Estado. La currícula se escribe desde lo que se proyecta como país, ¿sí? No solamente lo que tiene que ver con seguridad y con economía. O sea, si no pensamos en un buen proyecto educativo, vamos a seguir matando a la escuela. Yo tengo 27 años de docente, ¿no? Vamos probando, a ver si la ley federal, si que la copiamos de otro país, si volvemos a la disciplina, si volvemos a trabajar por proyecto. No le estamos dando la tecla. Me parece que tenemos que sacar las ideologías de la educación, que actualmente lamentablemente la escuela se está moviendo por ideologías y no por competencia o como proyecto de país. Entonces, bueno, aprovechando que también mañana va a haber elecciones, creo que también nosotros como ciudadanos críticos lo que tenemos que analizar a la hora de votar es a ver qué proyecto, no solamente de seguridad o económico tienen los precandidatos o los candidatos, sino qué proyecto educativo. Porque ya lo decías, vos hablaste antes de los griegos, ¿no? Sócrates hace 500 años antes de Cristo. Solo la educación nos va a hacer libres. Entonces creo que eso es donde nosotros nos tenemos que apoyar. Si queremos tener un buen país, tenemos que tener un buen proyecto educativo. Y ese buen proyecto educativo hoy incluye todas estas cosas. La creatividad, volver a trabajar desde el pensamiento crítico, como decía Esteban, incorporar las tecnologías, o sea, no irnos a los extremos. Acá en nuestro país nos vamos a los extremos. Claro. Vamos de un lado al otro. No encontramos todavía un punto medio. Ni quien lo lleve adelante. Porque bueno, venimos por ahí con algunos traspiés en educación. Y no hay dentro, como para cerrar, y no hay dentro de los políticos o quienes aspiran a cargos políticos muchas veces propuestas educativas. O sea, porque en este país, lamentablemente, todo lo rige la economía y ahora la inseguridad. Sí. O la falta de entonces, digo, a veces es raro escuchar a un candidato que me hable de que tiene una propuesta educativa. Es muy raro, ¿no? Entonces, estamos totalmente de acuerdo en esto, en que hace falta una línea que se tire, que estemos todos de acuerdo y que luego venga, gobierno que venga, se continúe con esa política educativa. Eso es fundamental, que lo que estaba bien hecho se continúe. Por y si hay algo que no está bien hecho, se pueda modificar. Pero acá tenemos esta costumbre de que yo vengo y cambio todo lo anterior, entonces siempre estamos volviendo a empezar. Hay muchas cosas buenas en educación, muchísimas cosas buenas que tenemos que seguir trabajando y otras que vamos a tener que reconvertir, que modificar y otras que a lo mejor vamos a tener que sacar. Natalia, Esteban, gracias, en serio. No, siempre, a ustedes. Siempre. Hoy lo digo y es un mea culpa, no les di mate. Pero me calentamos. Yo te traje alfajorcito. Pero vos sabés que me siento mal. Pero bueno, voy a tratar de sentarme mejor. Pero calentamos agua y está helada.
Entonces yo probé dos, dije, no les voy a dar estos mates porque los voy a mandar al baño. Terrible. Gracias. Gracias. En Gracias a serio, ustedes. siempre es un gusto charlar Gracias, con ustedes y bueno, ya Vuelvan. veremos cómo Seguiremos vamos a debatiendo. continuar, seguramente. Vamos a la tanda.